El asma es un problema que se ha incrementado en los niños. Suele empezar con una bronquiolitis en el primer año de vida, luego con broncoespasmos recurrentes asociado a las infecciones respiratorias y después de la primera infancia con crisis de asma intermitentes o recurrentes. Pero el asma del niño se puede prevenir o tratar exitosamente si conocemos y prevenimos los detonantes, o sea, los factores que la pueden inducir o agravar. Son los siguientes. Primer detonante del asma, rinitis alérgica. La rinitis alérgica es un disparador del asma. Cada crisis de rinitis implica inflamación de la nasofaringe. Inflamación que puede transferirse a las vías respiratorias bajas, induciendo o agravando el asma. De ahí que estas dos enfermedades suelen coexistir. Por eso, cerca del 80% de los pacientes asmáticos sufren de rinitis crónica o a la inversa. Cerca de una tercera parte de los pacientes con rinitis crónica terminan sufriendo de asma. Siendo así, el tratamiento del asma debe ser simultáneo con el de la rinitis, de lo contrario puede haber un fracaso terapéutico. Pero en este punto se presenta un problema. Con frecuencia los pacientes asmáticos, niños o adultos, niegan sufrir de rinitis. La razón es porque no todos los que sufren esta enfermedad tienen picazón, el síntoma que por lo general identifica la rinitis. Muchos de ellos solo se congestionan y a veces estornudan. Ellos suelen referir que con frecuencia se les tapa la nariz, pero que no les pica propiamente. Algunos han sangrado por ella en varias ocasiones. A este tipo de rinitis yo le llamo rinitis congestiva. Esta rinitis es frecuente en niños y en adultos que sufren de reflujo gastroesofágico o tienen síntomas de mala digestión. También ellos suelen tener los cornetes grandes y para el caso las pruebas de alergia generalmente son negativas a diferencia de la rinitis alérgica en la cual hay mucha picazón y las pruebas de alergia suelen ser positivas aunque no necesariamente. Bien, ya sabes. Si tu pequeño hijo sufre de rinitis, está en mayor riesgo de sufrir de asma en algún momento de su vida y si tiene asma y rinitis a la vez, debe ser tratado de los dos problemas simultáneamente. Segundo detonante, el reflujo gastroesofágico. Esta condición clínica tiene dos mecanismos por los cuales inflama los bronquios y produce asma. Uno de ellos es la microaspiración silenciosa del contenido gástrico durante la noche. Este contenido inflama la laringe, la nasofaringe, produciendo rinitis, croup por laringitis o como lo conocemos popularmente, tos de perro. También puede producir amigdalitis, otitis, tos seca y eventualmente asma y esofagitis. Al conjunto de todos estos problemas clínicos los conocemos como enfermedad por reflujo gastroesofágico. La tos de estos pacientes suele ser intermitente o crónica y puede ser diurna o nocturna. El otro mecanismo por el cual el reflujo gastroesofágico inflama las vías respiratorias bajas es la inflamación neurogénica. Se trata de lo siguiente. La inflamación del esófago causada por el reflujo gastroesofágico se puede transferir a los bronquios mediante las raíces nerviosas que comparten estos dos órganos, causando tos intermitente o crónica y asma. La mayor parte de los pacientes con reflujo gastroesofágico, tanto niños como adultos, no perciben que la comida se devuelva a la boca. El contenido gástrico puede llegar tan solo hasta el tercio bajo o medio del esófago sin llegar a la garganta. Algunos niños refieren, si se les pregunta, que con frecuencia sienten un agrio en la garganta. Otras veces los padres observan que el niño cuando está dormido hace movimientos de deglución y algunas veces muecas de acidez como si tragara algo desagradable. Pero en este punto vale la pena hacer dos comentarios adicionales. Los niños que sufrieron de reflujo o de regurgitación cuando eran bebés o que tuvieron intolerancia a las proteínas de la leche de vaca o de fórmula en sus primeros años de vida están en mayor riesgo de sufrir enfermedad por reflujo gastroesofágico. De ahí la importancia de conocer este antecedente en todo niño asmático. El otro comentario es el siguiente.
Muchos niños son alimentados habitualmente con un exceso de comida. Te pongo el ejemplo más común. El niño desayuna normalmente en casa y luego a las 9 de la mañana en su colegio come una porción de fruta y a las 10 algunos comestibles ricos en carbohidratos y proteínas. A estas comidas en Colombia les llamamos loncheras. A mediodía su almuerzo normal y a media tarde otra lonchera y luego a la cena. Algunos toman un biberón o comen algo de comida antes de acostarse. En estas condiciones, el estómago de estos niños con frecuencia se mantiene lleno. Ni siquiera tiene tiempo de vaciarse cuando ya viene otra comida. En estas circunstancias los niños se las comen porque su sabor los seduce o porque sus cuidadores se lo exigen. Estos niños pueden tener enfermedad por reflujo gastroesofágico secundaria a un exceso de comida. Con frecuencia su peso es normal o delgado. No tienen que ser obesos necesariamente como podríamos pensar. Casualmente, los niños que han sufrido de regurgitación cuando eran bebés o tuvieron intolerancia a las proteínas de la leche de vaca en sus primeros años de vida, suelen tener un vaciamiento gástrico lento, de tal manera que su estómago se mantiene lleno por más tiempo, hecho que facilita el reflujo gastroesofágico, el cual puede producir asma, como estoy explicando. Dicho sea de paso, a todos los niños hay que permitirles el hambre fisiológica o natural que en otras épocas sentían los niños y no atosigarlos de comida en los momentos libres de la jornada académica. En mi época, a este tiempo le llamábamos recreo y lo utilizábamos para jugar y jugar y correr y correr. Ahora en muchos colegios le llaman descanso y los niños lo utilizan para comer y comer. ¿Cómo cambian las costumbres? El reflujo gastroesofágico es quizá una de las causas más importantes de broncoespasmos recurrentes del lactante y del preescolar y luego de asma en el escolar. En este sentido, el reflujo gastroesofágico puede ser una causa y un detonante de asma a la vez. Mira qué interesantes estos dos conceptos. No todos los casos de asma son de carácter alérgico, aunque desde el punto de vista clínico aparentemente sea eso. El tercer detonante del asma es la obesidad. La persona obesa suele tener en la sangre sustancias proinflamatorias. Este fenómeno se conoce como inflamación sistémica o metainflamación. Esta inflamación agrava el asma. De hecho, el paciente asmático, independientemente de la obesidad, también suele tener inflamación sistémica, la cual hace sinergia con la de la obesidad. La persona obesa tiene otros problemas adicionales. Su grasa abdominal es un peso que contribuye al reflujo, el cual, como lo expliqué anteriormente, contribuye al asma. La persona obesa también tiene disbiosis intestinal, es decir, alteraciones de la constitución normal de las bacterias intestinales en favor de las bacterias malas, digámoslo así. La disbiosis intestinal produce ciertas toxinas que pueden inflamar los pulmones y la falta de bacterias buenas del intestino reduce la capacidad de defensa del sistema inmune en el pulmón. ¿Contra quién? Contra las infecciones bacterianas y virales, y son estas últimas, las virales, las que desencadenan el 80% de las crisis de asma. Estas son algunas de las razones por las cuales el asma del paciente obeso tiende a ser resistente a los distintos tratamientos. El cuarto detonante del asma, precisamente, está conformado por las infecciones respiratorias de origen viral. Como lo dije anteriormente, cerca del 80% de las crisis de asma son desencadenados por una infección respiratoria. Algunas de ellas son más agresivas que otras. Últimamente hemos visto que a algunos pacientes que sufrieron enfermedad COVID-19 les queda como secuela asma, especialmente aquellos adultos que tienen comorbilidades o que unos años atrás sufrieron de esta enfermedad. Pero aquí te hago una pregunta. ¿Crees que las infecciones respiratorias son las causas del asma? No, no son las causas del asma, solo son detonantes. Las causas son las distintas alteraciones del sistema inmune y la forma en que reaccionan los bronquios ante la inflamación causada por las infecciones. Sin embargo, muchos padres me dicen,
Doctor, mi hijo se mantuvo sano hasta que lo metí al jardín. Nunca le daba una gripa. ¿Tú qué dices? ¿De quién es la culpa? ¿Del jardín? No, no lo es. El jardín con sus infecciones solo pone en evidencia el funcionamiento del sistema inmune de un niño. Si este funciona normalmente, las infecciones son leves y eventuales. Si este funciona mal, las infecciones son frecuentes y tienden a ser graves y a complicarse con asma o con infecciones bacterianas. Hablando de las infecciones respiratorias, los niños que sufren de rinitis, de hipertrofia de adenoides y de reflujo gastroesofágico tienden a sufrir infecciones respiratorias recurrentes. Y los niños que sufrieron bronquiolitis en su primer año de vida tienden a sufrir luego broncoespasmos y después asma, especialmente si uno o los dos padres sufrieron o sufren de la misma enfermedad. Pero aquí ya se magnificó el problema. Imagínate, cerca del 50% de los niños colombianos sufren de rinitis. Un 20% de los niños en su primera infancia sufre de infecciones respiratorias recurrentes y otro tanto similar de hipertrofia de la glándula adenoides y un 30% aproximadamente sufre de bronquiolitis en sus primeros 2 años de vida. Solo por estas condiciones ya podemos entender por qué el asma va en incremento, pero me falta explicarte otros detonantes tan importantes como los que acabas de conocer. Algo para resaltar en la información que has conocido en este video es que un mismo niño puede tener varios detonantes y otras situaciones clínicas simultáneamente, lo cual vuelve más complejo el problema. Quizá te hayas dado cuenta también en este video que no todos los casos de asma en los niños se relacionan con alergia a los ácaros, al pelo de gato, al pelo de perro u otra partícula ambiental, como suelen pensar los padres de un niño asmático. El abordaje clínico de un niño asmático va más allá de la identificación de una alergia a estas partículas. En el próximo video te explicaré que la alergia a estas partículas ambientales tan solo conforman un detonante más y que no son las causas propiamente. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas nada del contenido que estaré subiendo. Recuerden, soy el Dr. Rosales. Hasta pronto.